aquí invitado, y le agradezco ya anticipadamente su presencia aquí, del decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, como internacionalista que es, don Miguel Rodríguez Mackey, que está esta noche acá conversando con nosotros en momentos, como digo, que son álgidos en el mundo. Sí, Carlos. Buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación, muy buenas noches. Encantado de estar con ustedes. Muchas gracias. Yo estoy pues ansioso de escucharlo, porque tengo entendido que usted va ahora invitado a Venezuela con motivo del proceso eleccionario, ¿no? Sí, la coordinadora internacional de la Mesa de Unidad Democrática de Venezuela, he recibido una invitación del propio diputado Timoteo Zambrano, que es el coordinador, para participar en calidad de observador internacional en las elecciones del próximo domingo, que son las elecciones parlamentarias de Venezuela, y que seguramente será un punto de quiebre en la situación tan compleja y difícil que vive Venezuela en estos momentos. Así lo creo, porque nosotros lo que podemos enterarnos por los diarios es que hay muchísima gente interesada en estar presente, sí, porque hay ciertas dudas, ciertos temores con lo que acaba de ocurrir no hace mucho, ¿no? Con el fallecimiento de esta persona opositora, ¿no? Así es. Sí, en realidad lo que está sucediendo en Venezuela pues es una situación muy penosa, donde en los últimos años, puntualmente desde que hay un control del aparato estatal, de las instituciones tutelares, de los medios de comunicación por el gobierno de Nicolás Maduro, evidentemente la situación interna se ha puesto sumamente polarizada. Hay presos solamente por decir su pensamiento. Es el caso más ilustrado, el de Leopoldo López, que está en Ramo Verde, y con él alcaldes y jóvenes universitarios. Entonces hay en una Venezuela que al mismo tiempo que no tiene la lucidez de un Estado de Derecho como corresponde y con una vigencia democrática en el mismo sentido, hay expectativa internacional sobre los resultados de esta elección, porque creo que a partir del acto eleccionario todas las encuestas dicen de que va a ganar la oposición. Se van a producir cosas, yo diría, ya como un gran punto de quiebre en el país, porque Maduro acaba de anunciar esta mañana que aun cuando la oposición gane, igual no van a entregar el poder, no van a darle ninguna posibilidad para que pueda expresarse, materializarse la voluntad popular. Entonces estamos frente pues a un gobierno, a un régimen de intolerancia que es un sesgo en América Latina y en la región. Y esto que acaba de declarar, esto no es la primera vez que lo hace, porque yo recuerdo ya hace algunas semanas haberlo puesto Telesur, y lo he visto declarando lo mismo que usted acaba de expresarnos, ¿no? Sí, él, creo que Maduro es un hombre que no ha aterrizado en lo que significa el nivel de gobernanza. Ha asumido una actitud similar a la de Chávez, a quien quiere emular permanentemente, pisotea las reglas del Estado de Derecho. El 80% de la ciudadanía está en un nivel de hartazgo con el propio régimen, que no ha podido ser capaz de superar la grave situación económica en que se encuentra Venezuela. Y entonces, con muertos de ida y vuelta, se está convirtiendo Venezuela en un país realmente ingobernable, anárquico en su estadio por el propio gobierno,
Y evidentemente todo tiene su punto de quiebre y seguramente que las fuerzas vivas de Venezuela harán sopesar lo que significa, ¿no es cierto?, la vigencia del sistema democrático. Venezuela ha tenido trayectoria de un país democrático, entonces estamos viviendo en la región la experiencia casi de una isla, como es el caso de Venezuela, donde el presidente no sabe escuchar, no sabe entender, no sabe ser receptivo con lo que pueda decir la oposición, en vez de crear un gobierno y un régimen de consensos para sacar adelante un país del ostracismo económico en el que se encuentra. Evidentemente esto va a lacerar más todavía la realidad de una Venezuela que no se lo merece. Qué cosa tan curiosa, porque esto me hace acordar, alguna vez leí una frase lo atribuían a Gabriel García Márquez, que decía, pues, el poder es adictivo. Sí, ¿no? Sí, el poder es adictivo, el poder obnubila la mente, obnubila al hombre. ¿Qué es lo que parece que está ocurriendo con este señor? Es lo que está ocurriendo, porque está obnubilado, no sabe escuchar, es reticente, cree que todo el mundo está contra él. Cualquier situación de oposiciones diferentes son conspirativas. Y entonces nos encontramos con un presidente, Nicolás Maduro, que su única reacción es la fuerza y la violencia estructural. Normalmente el Estado es el que combate a la violencia estructural en los países. Aquí está pasando exactamente lo contrario. Y ese es el grave problema que tiene una Venezuela, donde no hay garantías de nada. Donde acaba de morir un líder opositor y además, como lo dije en mi columna de esta mañana en Correo, todo parecía apuntar que para quienes iban esas balas o ese acto de asesinato era para la propia Lilian Tintori, la esposa de Leopoldo López. Entonces, ¿en qué cosa nos está metiendo Maduro a la región? Y creo que las fuerzas vivas de la región y de América Latina y del hemisferio no pueden permanecer impávidas viendo cómo se producen estos pisoteos a la democracia. Es tiempo que, Carlos, que la Carta Democrática Interamericana de la Organización de los Estados Americanos, que se aprobó aquí en Lima el 11 de septiembre de 2001, fue firmada aquí en Lima por una paradoja de las circunstancias, el mismo día en que se produjo el atentado terrorista de Al Qaeda en las Torres Gemelas de Nueva York. Aquí se aprueba la carta que complementa el espíritu de la Carta de la OEA, en donde los países se comprometen a hacer todo lo posible para la vigencia del sistema democrático. Entonces nos encontramos con una OEA que, con un Almagro el día de hoy, evidentemente le ha dado un nuevo cariz a la OEA, se enfrenta a Nicolás Maduro y Nicolás Maduro termina liquidando con expresiones que lo descalifican de cuerpo entero. Entonces, aquí hay una crisis, Carlos, de valores constitutivos de un régimen democrático que no existe en Venezuela, donde el Estado de Derecho está ausente, y cuando hay un monopolio como lo existe en Venezuela por el gobierno, evidentemente las garantías son una ilusión. Por eso es que, a mi juicio, el asunto de Venezuela no se va a resolver únicamente por acciones convergentes de la oposición venezolana, sino por también contar con la participación decidida de la comunidad internacional, que está llamada a tomar acción en una situación como esta. Estamos esperando que la política exterior de nuestros países de la región tengan pues un evidente pronunciamiento sobre lo que va a pasar el próximo domingo en Venezuela.
Y dígame, doctor, una pregunta que le hago. ¿Es posible que esta pregunta está relacionada con lo que estoy viendo, ¿no? Con lo que estoy leyendo, ¿no? Dentro de mi poco conocimiento sobre el particular. Esta adicción al poder que usted tan claramente justamente ha hecho una clase, nos ha demostrado, por favor, justamente explicando efectivamente qué es lo que causa que individuos como este señor Maduro actúe como actúa, y que no escucha, y que no escucha a nadie. Parece que se pusiera sordo, ciego y sordo en muchos aspectos, pero parece ser que también fuera contagioso, porque no, de otra manera yo no me explico cómo puede haber tantísima gente dentro de ese panorama peligrosísimo que estamos viviendo y que estamos viendo, y que está con él y justamente lo aplaude, y se ve hasta sinceridad la forma en que lo hace. Sí. Convencido, como que efectivamente ese señor tiene la razón. Sí, Carlos, creo que usted ha tocado un tema que es muy importante y que tiene que ver con uno de los, a mi juicio, mayores dramas que le pasa a América Latina desde que iniciaron sus países como sujetos del derecho internacional a su vida independiente en el siglo XIX. América Latina no ha podido deshacerse de los caudillos. El caudillismo es un fenómeno transversal que se ha inoculado en las gentes y que han visto en que las personas que han liderado los partidos políticos, que por cierto en América Latina y en nuestros países de la región aparecieron casi tardíamente en el siglo XIX, porque los militarismos producto de las guerras de la independencia se habían atribuido el ejercicio de la gobernanza intraestatal, y este caudillismo que hizo creer a las gentes que solamente una persona era capaz de poder solucionar el problema de los países, ha sido pues un error. Y la cultura social intraestatal dentro de los estados ha estado direccionalizada justamente en la figura del caudillo. Entonces, más que los planes, los planteamientos, social y políticamente, los partidos políticos han recreado figuras de caudillos. En el Perú los hemos tenido. Y entonces, y los seguimos teniendo porque hay este apego, como muy bien usted lo ha dicho, a pensar que solamente un hombre es capaz de cambiar las dinámicas sociales y los proyectos de desarrollo del país. El caso de Venezuela es prácticamente lo mismo. Cuando un Hugo Chávez, en una etapa postrera de su salud, casi como si fuera en la edad del anterior de la Revolución Francesa, donde se cede el poder casi por afanes de sangre o por destinos esos que ubican y que relacionan a los hombres, le entregó el poder a Maduro y le dijo: tú eres mi sucesor, lo unge casi como esos recetarios anteriores al sistema democrático, cuando el día de hoy pues el poder se gana en las urnas. Entonces ahí está también esta visión anquilosada que todavía las gentes han seguido manteniendo, recreando y asintiendo, como es lo que explica por qué Maduro ha tenido estos niveles de aceptación, a la sazón también, porque esas apuestas de carácter populista, de esas apuestas con subsidios y con subvenciones, engañando a la gente y creyendo que eso es desarrollo, cuando todos sabemos que los mecanismos
verdaderamente correctos para sacar a un país están en otorgarles las posibilidades, los instrumentos, las herramientas para que puedan promover el propio crecimiento y desarrollo, y no como hemos estado viendo, ¿no es cierto?, participación del Estado para contentar a la gente en un escenario, a mi juicio, bastante, pero bastante, primero temporal y segundo, ilusorio. Doctor Miguel Rodríguez Macay, dígame, ¿cómo va a ser usted? ¿Qué es lo que va a hacer usted? Presumo que al contestarme esto, me va a contestar al mismo tiempo qué es lo que van a hacer las personas invitadas, ¿no? Como testigos de un acto tan importante como el que se va a hacer el próximo domingo. Carlos, su pregunta es muy importante porque más allá de los observadores que vamos a estar presentes, la observación internacional es uno de los procesos democráticos que terminan legitimando los procesos electorales, si acaso se cuenta con la presencia de ellos. Primero porque, siendo extranjeros, pueden verificar un nivel de objetividad en la percepción de los hechos, de las cosas del día a día que se van a ver en Venezuela, y eso es muy importante en la observación internacional. Y nuestro carácter de imparcialidad y de neutralidad debe ser una de las características de un observador internacional. Entonces, estaremos en Venezuela en este fin de semana, Dios mediante, participando primero en reuniones con las fuerzas vivas de las instituciones tutelares de Venezuela, con los grupos de oposición también, porque tenemos que escuchar a las partes, y seguramente, como está además agendado, visitaremos las diversas regiones de Venezuela, y evidentemente el mismo domingo vamos a estar visitando los centros de votación para ver cómo se produce de manera impectore, día a día, el acto, ese sufragio que es que sigue siendo el más, a mi juicio, idóneo de los métodos que nos da la naturaleza y la vigencia del poder, porque siendo la democracia para algunos o para muchos imperfecta, sigue siendo todavía la democracia la mejor expresión de la voluntad popular. La Revolución Francesa fue el punto de quiebre que hizo que el soberano rey fuera cambiado por el soberano pueblo. Y entonces es la voz del pueblo, es la voz de Dios, el Vox Populi, Vox Dei, que es el que hay que mantener. Y por eso vamos a Venezuela, porque creemos que la democracia debe ser siempre consagrada y defendida, e incluso más allá de las fronteras del Estado-Nación, esas fronteras que aprendimos en la famosa Paz de Westfalia de 1648, que acabó con las guerras de los 30 años en Europa y que formó el concepto de soberanía estatal, que es uno de los grandes legados para nuestros países. Doctor, no sé si usted ha observado, habrá tenido conocimiento de este periodista argentino, Lanata. Claro. ¿No es cierto? Yo tuve ocasión de ver parte del programa que él pasa los domingos, lo pasan en televisión argentina, me parece que es en América, y estuvo contando algo de lo que les ocurrió en Venezuela, justamente que parece que los querían retener, que los llevaron a un subsuelo, a la delegación que había ido, no sé con qué objeto, ¿no? Pero que los trataron como si realmente fueran personal que había ido a perturbar, ¿no?, lo que ocurre ahí, a inmiscuirse en cosas que no le correspondían hacer. Les quitaron la cámara, se ha visto hasta dónde pudieron llegar con la cámara, ¿no? Una de las escaleras que les hicieron bajar hasta que por fin les quitaron todos los elementos, y hasta que pudo comunicarse con el embajador de Argentina en Venezuela para poder salir de este embrollo. No sé si ha tenido conocimiento de ello. Sí. Porque tiene relación con lo que ¿qué le puede pasar
a ustedes, a los observadores. Sí, es verdad, fíjate, además de que nos han hablado, nos han dicho de que hay las medidas de seguridad que corresponden al caso, esa buena voluntad de la oposición venezolana está todavía subordinada, ¿no es cierto?, al poder del oficialismo, que no garantiza nada. Entonces nosotros vamos porque tenemos convicciones. Doctor Miguel Rodríguez Macay, le hacía la pregunta si es que ya tienen ustedes previsto ya la hora que salen, a dónde se van a alojar, cuáles son las primeras cosas que van a hacer ustedes ya, me imagino que en Caracas. Sí, muchas gracias por la pregunta. A esta hora del día todavía no tengo la hora de la partida. Entiendo que los itinerarios los están coordinando en la propia Venezuela, porque yo he sido invitado por ellos. Sé que hay una inmensa cantidad de gentes de diversas partes del mundo que quieren ir a Venezuela, o sea que también hay, ¿no es cierto?, claro, una gran demanda de los vuelos, pero sí, seguramente en las próximas horas sabré el itinerario que voy a cumplir en Venezuela. Sin embargo, el sábado, el viernes y sábado, vamos a tener reuniones con las principales fuerzas vivas de la oposición venezolana. El sábado mismo vamos a visitar algunas de las dependencias de los lugares de votación y vamos a hacer un viaje a algunas de las regiones de Venezuela. Entonces, creo que eso va a ser muy importante porque vamos a ver in situ cómo es que está primero el ambiente, cuál es la percepción social, la gente qué dice, cuál es el tacto, cuáles son sus inquietudes respecto de lo que va a ser el día domingo. Y el mismo domingo desde muy temprano, vamos a estar visitando los principales lugares de votación en diversos espacios de Caracas, no solamente en los lugares importantes o acomodados de los sectores A, B de Venezuela, de Caracas, sino queremos ir a los barrios, queremos ir a los lugares donde están las grandes mayorías de los venezolanos postrados para conocer realmente cómo se encuentran y cómo es que se lleva a cabo, se realizan estas elecciones que el día de hoy hay que decir, hay que repetirlo, Carlos, absolutamente controladas, digitalizadas por el gobierno de Nicolás Maduro. Y en esos barrios es muy posible, en esos barrios pobres, que justamente también puedan ustedes apreciar en qué medida el populismo ha hecho pasto en esta mayoría de gente que cree en el caudillo. Efectivamente, y además no es un secreto que cuando Chávez en el poder, lo primero que hizo fue dedicar extensas y grandes cantidades de dinero, producto del petróleo, en invertir en estos sectores, pero a tono de dádivas, otorgándoles a la gente subvenciones, poniéndoles un frigider de primera generación en un lugar donde ni siquiera la gente contaba con los mínimos elementos como para poder usarlos y bien. Entonces, estas son pues parte de esas, digamos, estas paradojas que produce la acción política, porque de otro lado, el chavismo y ahora Nicolás Maduro, hubiera sido muy difícil que tenga pues esos niveles de aceptación que tuvo en el pasado, que hoy ya no tiene, pero que lo llevó a estas reelecciones, que a mi juicio siempre han sido reelecciones ficticias, fundadas en el engaño, muchachos. Un Estado no puede engañar a los muchachos, no puede tener una visión cortoplacista. Los estados en desarrollo los serán desarrollados si tienen visiones y políticas de Estado. Un Estado serio es el que construye con una mirada ultraactiva que
vaya más allá del régimen de turno. Esa es la elevación. Así actúan los estadistas. Por supuesto. Y eso no es lo que vemos en un Maduro, donde más bien ataca a quienes piensen diferente, contrariando las reglas que son de la libertad de pensamiento, que son tan elementales en una sociedad democrática. Usted y los otros observadores, doctor, van a tener un problema muy serio y muy arduo como internacionalistas que son, con cosas como, por ejemplo, la que me acabo también de enterar el día de ayer por los medios, ¿no? Que la señora Cristina Fernández de Kirchner nombró 3 embajadores o embajadoras, no lo sé, y que eso le creó un malestar muy profundo al presidente electo, ¿no? Sí, Macri. Yo le agradezco la pregunta, porque no es un secreto que el ALBA, controlado por Nicolás Maduro, quiso extender sus tentáculos y tuvo en esta etapa de los últimos 10 o 12 años, para hablar de Argentina, con el kirchnerismo, ¿no es cierto?, una vinculación de la cual difícilmente pudieron ocultar. Y entonces estos acercamientos entre el chavismo y el kirchnerismo no le han hecho nada bien a Argentina, un país que ha pasado por varias de las crisis más atomizantes, con un default pero muy agudo, y que ahora que hemos visto a un Macri que ha sido elegido en una segunda votación por la mayoría de argentinos, evidentemente está acusando un giro sustantivo en la mirada, en la visión y en la práctica de la política exterior argentina. Y esto significa que ya mismo esas embajadoras que han sido nombradas, evidentemente se van a ser seguramente revertidas esas decisiones, porque cuando un gobierno está de salida, como es el de Cristina Fernández, que en 9 días deberá entregar la posta al nuevo presidente de la República Argentina, resulta una irresponsabilidad completa hacerlo por un gobierno de salida, cuando más bien por la discrecionalidad del sistema democrático debería dejar que ya sea el nuevo gobierno, ungido electoralmente, el que decida, ¿no es cierto?, los niveles y las cuotas de la estrategia de la política exterior que, conforme la Constitución de Argentina, corresponde al propio presidente de la República. Pero esto significa entonces, doctor, que esta señora no quiere salir. No, definitivamente no quiere salir, y lo hemos visto incluso como las madres y las mujeres de la Plaza de Mayo en Buenos Aires estaban estos días listas para lanzar protestas sin que Macri haya asumido la presidencia. ¿Por qué? Porque hay esa actitud, ¿no es cierto?, de no querer doblegar y no querer aceptar de que Argentina acaba de decidir un nuevo rumbo, no solamente económico, sino también político, en la visión ultraactiva de lo que significa una apuesta. Yo creo que la mirada argentina, que estaba en estos últimos 2 o 3 lustros en la mirada hacia el ALBA, ahora va a cruzar los Andes y va a haber una mirada hacia la cuenca del Pacífico, hacia los países miembros de la Alianza del Pacífico. Entonces, evidentemente, todas estas cuestiones están socavando a un Nicolás Maduro que se empieza a quedar solo. Y quedarse solo le está produciendo un estrés político que todos estamos viendo, como su reacción inmediata son amenazas, ¿no es cierto?, y amenazas que se materializan en abusos del derecho, abusos físicos contra las personas,
Y ese es el grave problema que tiene en estos momentos Venezuela, donde hay un presidente que la mayoría de los venezolanos ya no quiere. Doctor Miguel Rodríguez Macay, usted obviamente, pues, repitiendo lo que le dije hace un momento, aparte de ser pues profesor en la Facultad de Derecho, de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, que ya en sí es un trabajo arduo, tenemos el problema mundial que nos tiene preocupados a todos sobre estas cosas terribles que han ocurrido y siguen ocurriendo con las personas o con un grupo de personas, porque no creo que sea toda esta masiva población musulmana la que comparta la barbaridad, la barbarie que han causado. Dicho sea de paso, que también hace mucho tiempo que han sido agredidos, ¿no? Porque yo no entiendo cómo, digamos, aprovechando de la libertad de expresión, haya un semanario como Charlie Hebdo, ¿no?, que haga lo que hacía, o como el novelista que también sacó hace muchos años los retos satánicos. Sí, pues. Que me parece también que ha habido... Tuve oportunidad de conocer, fui amigo de Fernando Fuenzalida, ¿no?, cuando desgraciadamente tuvo ese caso terrible por una criatura, su hija, menor de edad, y él y fue internado en San Jorge. Yo lo fui a visitar y tuvimos una larga conversación, lo que permitía estar ahí, que no era tampoco mucho rato, pero era lo suficiente para poder conversar con un amigo. Y él me habló en ese momento del problema de la diferencia entre Oriente y Occidente, y cómo Occidente parece que nunca tuvo interés, o no le interesó, o no supo entender la diferencia que tenemos, ¿no? Y esto se me hizo un poco de confusión cuando se ha producido esto, cuando veía lo de los versos satánicos, las caricaturas de este semanario y lo que ha ocurrido ahora, y ya no sabía qué es lo que puede ocurrir. Esto puede llevarnos a una hecatombe mundial. Sí, Carlos, yo coincido plenamente con el análisis que acaba de hacer. Veamos el asunto más macro. Creo que lo que está sucediendo en estos momentos en el mundo, y particularmente como foco central de Medio Oriente, es la revitalización de una fractura internacional en lo que Samuel Huntington hablaba del choque de civilizaciones. Es decir, en un occidente que, como bien lo ha graficado usted, ¿cierto?, miraba a los países árabes con una mirada tan lejana, ¿no?, y al mismo tiempo los países o los estados o las sociedades musulmanas también con un recelo, con, por ejemplo, una Europa donde hay jóvenes de tercera generación que ya son europeos musulmanes y todavía no son insertados en la propia sociedad europea. Entonces, estas animadversiones han generado estas pugnas y estos rechazos que el día de hoy estamos viendo, que se expresan en esos mecanismos del fanatismo, porque, como muy bien se ha dicho, el Islam pues no es la causa ni el origen de nada, porque el Islam es una religión y tiene un libro sagrado que es el Corán, pero el Corán es interpretado por todos de una manera distinta. Entonces hay interpretaciones extremistas, fundamentalistas, que degeneran y desnaturalizan al Islam, que es lo que hemos visto primero en Al Qaeda, luego en el Estado Islámico y otros grupos terroristas que surgen justamente de las dos porciones más importantes del Islam, que son los chiitas y son los sunitas.
Los chiitas porque fueron los seguidores de Ali, el yerno y primo de Mahoma, que muere en el 632, y los sunitas que siguieron a Abu Bakr, que eran los que interpretaban las aleyas, las sunnas del Islam. Entonces, estos dos grupos que caminaron en la historia buscando califatos, etcétera, también tuvieron pugnas, como la famosa batalla de Karbala del 680 después de Cristo. Y estos enfrentamientos históricos han generado que se promueva pues una suerte de bomba de tiempo. Y esta bomba de tiempo nunca debió presentarse, y lo estamos viendo el día de hoy, por el segundo objeto. El primero, esta suerte de choque de civilizaciones entre Oriente y Occidente, y el segundo, quizás sea el tema de fondo, Carlos. En el mundo los conflictos se producen por los recursos naturales. La escasez de ellos promueve conflictos. Y entonces todos quieren el petróleo que tienen Siria, que tienen Irak, que tiene Irán, que tienen Arabia Saudí. Y entonces solamente así es explicable qué hace Estados Unidos y qué hace Rusia metidos en Siria. Con posiciones divergentes, porque mientras Estados Unidos quiere sacar a Bashar al-Assad, que es el presidente de Siria, Rusia con Putin quiere mantenerlo. Y no es pues por la cara bonita de los gobernantes, sino porque hay intereses transversales. Es el tema de fondo, es este. Y la reacción del Estado Islámico, que es una reacción absolutamente injustificable, queriendo formar un califato para reavivar ese califato que surgió en la Edad Media y que se quedó en el camino porque los turcos otomanos de Mahomet II habían sido, luego de tomar el Santo Sepulcro de Jerusalén, cuando llega el siglo XX, deshecho por el imperio. La prueba de ello fue cómo hubo una suerte de repartición, o repartija, ya no sé, entre los países de Occidente sobre los países del Medio Oriente. Entonces, aquí estamos viendo un asunto de fondo que hay que contemplar, que hay que ventilar. Este no es un asunto, Carlos, que se va a resolver con bombas, con bombardeos, con trabajo militar únicamente. Puede ser importante, pero no va a ser todo. Aquí hay que involucrar a la Liga Árabe, que son los países, la mini Naciones Unidas del Medio Oriente, para que se pueda entender cuál es el sentido estricto de lo que dice el Corán y no sigan generándose mayores adictos al desnaturalizado grupo extremista Estado Islámico de Irak y el Levante, que quema vivas a la gente, las decapita, comete genocidios por doquier. Acaban de acribillar a 200 niños que han sido asesinados por solamente no querer convertirse a esa visión sunita del Islam. Entonces, estos son los grandes problemas que tiene el mundo que enfrentar. Entonces, ya la solución no es un tema de una coalición internacional, ni tampoco militar. Aquí debe intervenir las Naciones Unidas. Y desde una visión más global, donde se hable de temas de asuntos políticos, culturales, económicos. Por primera vez en 22 años, Carlos, la cumbre del mundo más importante, que es el cambio climático, ha pasado a un segundo plano para privilegiar el tema de la seguridad internacional. La prueba está en París, donde la gente sale a protestar ante un Estado que decide un régimen de emergencia, producto de los ataques terroristas de hace 2 semanas. Entonces, claro, vemos que el mundo está caminando de una manera y la situación internacional se presenta de otra. Por eso creo que ya es momento que se produzca una reunión ecuménica, planetaria, para abordar el tema del terrorismo internacional, no solamente con resoluciones, Carlos, que son las que emanan de la Asamblea General de las Naciones Unidas y que además no tienen ningún carácter vinculante y solamente son recomendaciones, sino medidas coactivas y coercitivas, sí, pero sobre todo medidas para buscar
una reingeniería en la contactación entre Occidente y Oriente, que será lo único que pueda realmente revitalizar la relación, llevándonos a una ratio de paz. Mientras esto no suceda, vamos a seguir viendo una sociedad internacional eminentemente fracturada y con un terrorismo internacional que se expresa en estos momentos de manera exponencial. Hoy no hay lugar del mundo que pueda decirse que es seguro. Todos los espacios del globo son absolutamente vulnerables, incluido el Perú. Y esto es una consecuencia de la falta de una mirada bastante localizada por parte de los poderosos países del planeta y por tanto de toda la comunidad internacional. Y cuán importante sería que lo que usted acaba de expresar pudiera ser justamente la Biblia de los que pretenden gobernar los países. Sí, bueno, muchas gracias, sí. Evidentemente, creo que los países tienen intereses, Carlos. Los países tienen sus políticas exteriores que reflejan la política interna, pero también ningún país es un paria. Todos tenemos una relación concatenada y concomitante en el sistema internacional. Todos tenemos relacionamientos, estamos asociados. Es muy importante, en consecuencia, que los países sepamos que lo que le sucede a otro o a otra región debe ser objeto de interés nacional. Por eso, todo lo que pase en los países vecinos, en la región, en otra parte del mundo, ya no es la tesis de que eso no me importa porque no está dentro de mi país. Es una gran mentira, porque la globalización de la economía positiva también significa la globalización de las amenazas, la globalización del peligro que está a la vuelta de la esquina para cualquier país. Insisto, no hay país en el mundo que pueda decir que no puede ser objeto de un ataque terrorista. El planeta hoy más que nunca, se ha vuelto extraordinariamente vulnerable. Y estamos viviendo cosas terribles que justamente son las pequeñitas cosas, grandes cosas, por pequeñas que parezcan, cuando se produce, por ejemplo, el asesinato o suicidio, de acuerdo a lo que llegan a establecer en el gobierno justamente de Cristina Fernández de Kirchner, con justamente lo relacionado con lo que ocurrió con los judíos, ¿no? Y que estaba de por medio, parece que Irak, y una intervención política. Sí, eso ocurrió en 1994, el atentado a la AMIA. A la AMIA. Sí. A la AMIA Argentina, donde murieron más de 60 personas, y más bien la imputación fue al gobierno de Irán, cuyos... de Irán, exacto. Cuyos diplomáticos luego en el futuro fueron incluso objetos de persecución para su proceso judicial, y que un fiscal como el fiscal Nisman, que estuvo investigando, incluso casi habiendo desnudado algún tipo de vinculación entre la presidenta Kirchner y Irán para esta suerte de favores, ¿no es cierto? Así es. Para evitar estas imputaciones que ya tenían larga data, terminó muerto. Y nadie sabe por qué. Digamos, todos saben por qué, pero nadie tiene ninguna prueba, y en el derecho lamentablemente se rigen las pruebas. Y estas son las cosas que nos hacen pensar que el terrorismo, los actos de terror, la violencia estructural, ya no tiene pues fronteras y podemos encontrarla en cualquier lado del mundo. Por eso es muy importante que los estados tengan políticas de seguridad, políticas de defensa intra y extraestatal, como corresponde a un país civilizado. Así es. Bueno, ya le agradezco muchísimo, doctor Miguel Rodríguez Macay, pero no puedo continuar, y yo hubiera querido continuar por lo menos una hora más. No, por favor. Escuchándolo a usted. Pues bueno, muchísimas gracias por la invitación, Carlos. Muchas gracias.